Estimados estudiantes, reciban nuestro saludo al iniciar la tercera actividad orientadora de la asignatura Pediatría 1. La misma les permitirá adentrarse en el estudio de las particularidades que distinguen a la etapa neonatal, lo cual es sin lugar a dudas un elemento esencial en la formación del médico integral comunitario. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de definir el concepto de recién nacido normal, atendiendo a las particularidades del peso y de la edad gestacional. Reconocer las características generales y fisiológicas del recién nacido sano como variantes de esta etapa de la vida. Reconocer la importancia de los cuidados inmediatos al recién nacido, así como la validez del puntaje de Apgar, e identificar la importancia de los cuidados generales y el seguimiento del neonato en la comunidad mediante acciones de atención integral. El arte ha reflejado, como muchas otras facetas de la vida humana, también la etapa del neonato. La obra pictórica de Tiziano del año 1511, El milagro del recién nacido, ubicada en el Museo Scuola de San Antonio de Padua, expresa a través de la misma cómo San Antonio le concede a un recién nacido el don de la palabra para evitar que su madre sea acusada injustamente de adulterio. En el año 1892, el médico francés Pierre Boudin recopiló en un libro todas sus observaciones y consejos para el manejo de neonatos enfermos y nacidos de partos prematuros. En 1952, la anestesióloga norteamericana Virginia Apgar dio otro gran paso al construir su escala para la evaluación del grado de asfixia perinatal y de adaptación a la vida extrauterina, que es usada hasta nuestros días y conocida como el test de Apgar. El desarrollo científico y tecnológico ha permitido el avance de subespecialidades como la neonatología, palabra latina compuesta por natos, nacer, y logos, tratado o estudio. Esta constituye la rama de la pediatría dedicada a la atención del recién nacido sano y enfermo. En su desarrollo, la neonatología ha estado muy vinculada a la obstetricia, lo que ha permitido el surgimiento de la perinatología, que se ocupa de la vigilancia y cuidados de la madre, el feto y el recién nacido. Para realizar la conceptualización del recién nacido, debes recordar, como estudiaste durante el primer tema de esta asignatura, que se le considera aquel periodo que abarca desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. Posee un gran valor poder clasificar al recién nacido de acuerdo al peso de su nacimiento y a la edad gestacional. Por ello se considera al neonato cuyo nacimiento se produce entre las 37 y las 42 semanas de embarazo como un recién nacido a término. El nacimiento que ocurre antes del término, o sea, antes de las 37 semanas,
se le denomina pretérmino, así como el recién nacido posttérmino es aquel que nace a las 42 semanas de embarazo o más. Alrededor del 95% de los neonatos a término estarán entre los 2.500 y 4.200 gramos de peso. El peso al nacer está influido por diversos factores, dentro de los que se encuentran la duración de la gestación, la nutrición, las afecciones maternas y la talla de los padres. Es importante dominar la clasificación de acuerdo al peso del nacimiento para determinar la conducta y seguimiento del neonato. El recién nacido, cuyo peso es inferior a los 2.500 gramos, se le clasifica como de bajo peso. Aquel cuyo peso oscila entre 2.501 y 2.999 gramos es un recién nacido de peso insuficiente. Es muy importante que conozcas que estos neonatos, a pesar de no estar comprendidos como bajo peso, pueden presentar también alteraciones en esta etapa, por lo cual debe estrecharse su vigilancia y seguimiento. Si el peso al nacer se encuentra entre 3.000 a 3.999 gramos, es un recién nacido de peso adecuado, y el neonato cuyo peso se ubica entre 4.000 gramos y más se le considera como macrosómico. Te sugerimos que realices un cuadro sinóptico donde relaciones los elementos para la clasificación del recién nacido teniendo en cuenta el peso y la edad gestacional, para que puedan ser analizados por ti con mayor precisión y detenimiento. Para ello debes consultar la bibliografía del tema, así como el material complementario, la evaluación del recién nacido que aparece en el CD de la asignatura. El recién nacido presenta peculiaridades muy propias de esta etapa y que lo diferencian de otras edades pediátricas. Dentro de ellas encontramos que ocurre una disminución del peso de manera fisiológica en la primera semana de vida por diversas causas, entre las cuales se encuentran la evacuación del meconio, la adaptación al ambiente extrauterino y la baja ingestión de calorías que aporta el calostro materno en relación con la gran cantidad de proteínas y anticuerpos que aporta el mismo. En este periodo ocurren cambios orgánicos y funcionales a partir del nacimiento. Estos cambios críticos interesan en primer término a los aparatos circulatorio y respiratorio, a los sistemas nervioso y hematopoyético, así como a la termorregulación. Para revisar los cambios que tienen lugar y que implica además el paso a la vida extrauterina, debes remitirte a la bibliografía básica que aparece en el CD de la asignatura.
En la etapa neonatal, las medidas antropométricas como la talla media se encuentra entre los 48 a 52 centímetros y la circunferencia cefálica al término de la gestación debe medir como promedio de 34 a 35 centímetros, aunque se considera normal con un rango de 32 a 36 centímetros. En el examen físico del recién nacido encontrarás una serie de particularidades que distinguen al mismo, dentro de las cuales se encuentran la modelación del cráneo en mayor o menor grado según el tipo de presentación. Así, en el examen de la cabeza puede aparecer la bolsa serosanguínea o capo succedaneum y el céfalo-hematoma. Es muy importante que sepas diferenciar ambas entidades. Para ello, debes revisar la galería de imágenes que aparece en el CD de la asignatura, así como la bibliografía del tema. La fase del recién nacido a término es por lo general edematosa. Los ojos resultan difíciles de explorar y existe respuesta de parpadeo ante la luz intensa. En la boca se pueden apreciar las denominadas perlas de Stein y la presencia de dientes se registra con una incidencia de 1 por cada 2000 nacimientos. En el tórax del neonato encontrarás que predomina el diámetro anteroposterior y el apéndice sifoides del esternón hace protrusión en el epigastrio, lo cual constituye un motivo de preocupación para la familia. Por otra parte, el abdomen es globuloso como de batracio y sigue los movimientos de la respiración. Debes siempre tener presente que el cordón umbilical deberá ser rutinariamente examinado. Los miembros son cortos en relación con el tronco. La maniobra de aducción de caderas o maniobra de Ortolani es un proceder que se realiza de rutina para descartar la luxación congénita de la cadera. Al realizar el examen de la piel, encontrarás que la misma es suave, de mediano espesor y de color rosado. Después de pasadas entre 24 y 48 horas, aparecen a menudo unas lesiones que se denominan eritema tóxico o urticaria neonatal. Al nacimiento está presente el vernix o unto sebáceo, pero en menor cantidad que en el pretérmino, donde su presencia es más evidente. La respiración del neonato a término es de tipo diafragmática. La frecuencia respiratoria se considera normal entre 30 y 60 respiraciones por minuto. En el desarrollo de los múltiples cambios hemodinámicos que se producen, no será raro auscultar soplos fundamentalmente sistólicos de baja intensidad. En realidad, los soplos en algunos niños con severas y complejas cardiopatías congénitas muchas veces no son audibles hasta la segunda o la tercera semana.
la frecuencia cardíaca en el neonato se considera normal entre 120 y 160 pulsaciones por minuto. La función digestiva y la absorción intestinal son relativamente buenas. En general, el alimento ideal resulta, sin lugar a dudas, la leche materna. Acerca de sus ventajas profundizarás en el tema relacionado con la alimentación y la nutrición. La primera deposición en el neonato ocurre por lo general en las primeras 24 horas y se le denomina meconio, pero algunos niños normales se demoran desde 2,5 a 3 días para ello. Después del tercer día, el niño alimentado con leche materna presenta en el 95% de los casos deposiciones denominadas diarreas transicionales, que son en número de 6 a 12 por día y se producen después de ingerir el alimento, de forma explosiva y de color amarillento y consistencia líquida. Pero a pesar de ello, el estado de hidratación del niño es normal, manteniendo una vitalidad adecuada. Al nacer, muchos neonatos realizan la primera micción y esto pasa inadvertido. Es frecuente que tarden de 24 a 36 horas en orinar de nuevo, pues resulta escasa la diuresis en las primeras 48 a 72 horas. En los primeros días es frecuente que la orina presente una coloración rojiza de aspecto terroso debido a la presencia de cristales de urato, denominado infarto úrico del recién nacido, lo que en ocasiones es interpretado por error como una hematuria neonatal. Los genitales externos del recién nacido a término masculino están caracterizados por ser escrotos pigmentados con múltiples arrugas. Las hembras presentan labios mayores pigmentados que cubren a los menores. A través de la vulva puede fluir una secreción viscosa adherente de color blanquecino y consistencia mucoide. Hacia el cuarto o el quinto día puede existir un sangrado vaginal que se considera como colofón de la llamada crisis genital, la cual es consecuencia del influjo hormonal materno posparto. El tono muscular está aumentado en el recién nacido normal a término. De aparecer hipotonía, hay que investigar la causa. Desde el punto de vista sensorial, debe comprobarse que es capaz de responder ante la luz intensa con parpadeo y que posee visión de bultos. La audición, compleja de explorar en la clínica, puede evidenciarse desde las 24 horas de nacido, en que ya es capaz de girar la cabeza hacia la voz de la madre. Existen un conjunto de reflejos característicos en esta etapa, algunos de los cuales son indispensables para el mantenimiento de la vida. Los que desaparecen antes de los 2 meses se encuentran dentro de ellos
el de incurvación del tronco, el reflejo de extensión cruzada y el natatorio. Desaparecen antes de los 4 o 5 meses el de Moro, el de Magnus o tónico del cuello y el de la marcha. Tienen una duración más tardía el de prensión palmar y plantar hasta los 6 meses. El cardinal o de hociqueo, también denominado rotting o de búsqueda, hasta el año o año y medio, y el reflejo de Babinski hasta los 2 años. Te recomendamos profundices estos aspectos en tu libro de texto y debes realizar un cuadro resumen por sistemas y aparatos donde reflejes las características anatómicas y fisiológicas propias de la etapa neonatal. A manera de resumen, te sugerimos que listes los reflejos presentes en el recién nacido, así como la edad de desaparición de los mismos, ya que debes conocer que la persistencia de ellos más allá del tiempo de desaparición se considera una anomalía. Recuerda lo aprendido durante la clase práctica de la pasada semana, donde se realizó la exploración de los mismos, la cual debes sistematizar en la práctica docente. Encontrarás estos aspectos en el libro de texto de la asignatura. La atención del recién nacido a término al momento del parto se debe realizar del modo más eficiente posible, pero solo con aquellos procedimientos que sean requeridos según su estado al salir del cuerpo de la madre. En la atención inmediata al recién nacido se deben garantizar un conjunto de cuidados importantes, tales como aportar un ambiente térmico adecuado, secar la piel y limpiar las secreciones, garantizar la permeabilidad de las vías aéreas y el inicio de la respiración, junto a la valoración del test de Apgar, la ligadura del cordón umbilical, la profilaxis ocular, así como la prevención de la tendencia hemorrágica con la administración de la vitamina K. El control de la temperatura del recién nacido en las primeras horas de vida es fundamental para evitar la hipotermia que trae consigo el perjudicial aumento del consumo de oxígeno en el neonato, por lo que debe colocarse bajo una fuente de calor y abrigársele. El secado de la piel del neonato constituye un estímulo para el inicio de la respiración. La aspiración de secreciones bucales, orofaringias y nasales garantizan la permeabilidad de la vía aérea, teniendo en cuenta que si existe el antecedente de líquido amniótico meconial, debe tenerse presente que inmediatamente que se produce la salida de la cabeza, se deben aspirar primero las secreciones de la boca y después de la nariz. Estudiarás en el transcurso de la unidad temática número 2 una entidad
que es causa de morbilidad neonatal, denominada síndrome de broncoaspiración de líquido amniótico meconial. El estado al nacer de un recién nacido se evalúa internacionalmente a través del test o puntaje de Apgar, con el objetivo de poder valorar las condiciones físicas del niño después del parto. El mismo consta de 5 signos clínicos: la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la respuesta refleja al catéter y la coloración. Cada uno de estos signos recibe un valor de 0 a 2 puntos, por lo cual el total siempre estará entre 0 y 10. Los signos son valorados al primer minuto de vida y a los 5 minutos. Puede repetirse a los 10, los 15 y los 20 minutos cuando el estado del recién nacido así lo requiera. Una calificación entre 7 y 10 indica que la condición del neonato es buena y que solo requiere los cuidados habituales. Es importante que conozcas que mientras más bajo es el puntaje, más grave es su estado al nacer y por ende mayor la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Cuando se ha completado la expulsión o salida del neonato, es conveniente mantenerlo en un plano horizontal al mismo nivel de la vulva de la madre. Cuando el cordón umbilical deja de latir, debe pinzarse, ligarse y proceder a la sección del mismo. Debes conocer que antes de efectuar la ligadura y sección del cordón, se toma una muestra de sangre del mismo para realizar la dosificación de la hormona TSH, la cual nos encamina en el diagnóstico precoz del hipotiroidismo congénito. Esta entidad será estudiada en la unidad temática número 4 de esta asignatura. Para realizar la ligadura del cordón, este se comprime de forma transversal con una pinza de cierre fijo y se liga a una distancia de 3 a 4 centímetros de la pared abdominal. Después se secciona distalmente a la pinza y se exploran sus vasos. Deben existir una vena y 2 arterias. Por último, se limpia el muñón umbilical con solución antiséptica y no es necesario cubrirlo. Otro de los cuidados inmediatos al recién nacido es la profilaxis ocular para prevenir la oftalmía neonatal, la cual produce una inflamación purulenta de la conjuntiva y de la córnea, causada por clamidias, neumococos o gonococos. El tratamiento profiláctico consiste en instilar 1 o 2 gotas de nitrato de plata al 1% en cada ojo. Se secará con una torunda estéril el exceso de solución que sobresalga del borde palpebral para evitar su contacto con la piel, ya que puede mancharla de color
oscuro. La profilaxis de la enfermedad hemorrágica es parte de los cuidados del recién nacido, para lo cual se administra 1 miligramo de vitamina K acuosa por vía intramuscular en la primera hora que sigue al nacimiento, en aquellos neonatos con peso de 2.500 gramos o más. En los que pesan menos de 2.500 gramos, solo se le administrará 0.5 miligramos. Debes tener presente que al concluir los cuidados que te hemos explicado hasta aquí, se realiza la primera pesada del recién nacido en el mismo salón de partos, sin demorar este proceder para evitar el enfriamiento del neonato. Resulta muy importante y no se debe nunca olvidar realizar la identificación del recién nacido mediante un brazalete que se le coloca y el cual contiene los datos de la madre. Siempre que sea posible, deben tomarse las huellas plantares del neonato y del dedo índice de la madre, las cuales se conservarán en la historia clínica de esta. Revisa estos aspectos en el texto básico de la asignatura y en los materiales complementarios que aparecen en el CD. Debes realizar una tabla donde enumeres los cuidados que se realizan al momento del nacimiento en una columna y en la columna siguiente plasmarás el objetivo que se persigue con cada uno de ellos. De esta manera también te irás preparando para el taller sobre dicho tema que se desarrollará esta semana. La atención inmediata del recién nacido es necesaria que sea complementada con un seguimiento y evolución adecuados, garantizando de esta forma la detección precoz de alteraciones cuyo tratamiento pueda ser capaz de evitar complicaciones, secuelas o la muerte del paciente. De esta manera, como estudiaste en el tema 1 de esta asignatura, los antecedentes maternos del embarazo, los antecedentes natales como el peso, el Apgar y el tipo de parto tienen un especial significado. Así, el examen físico inicial al recién nacido, de conjunto con los elementos que te hemos señalado, son los que determinan la conducta a tomar con cada niño en particular. Durante las primeras horas después del nacimiento, se produce la adaptación del neonato a las condiciones de la vida extrauterina y se ponen a prueba todos los mecanismos fisiológicos desarrollados en la vida fetal que permiten lograr esta adaptación. Este periodo es también denominado periodo de transición. De resultar normal el examen físico inicial del recién nacido, irá con su madre a la sala de alojamiento conjunto y continuará siendo evaluado periódicamente por el personal médico y de enfermería. Debe proporcionársele un ambiente térmico adecuado, tomando las medidas para evitar las infecciones. Es fundamental
brindar toda la información a la madre acerca de la lactancia materna, la importancia de la misma y las técnicas correctas para lactar al bebé. Se comprobará la emisión de orina y la expulsión de meconio. Antes del alta hospitalaria, se le administrarán las vacunas correspondientes, como la BCG y la vacuna contra la hepatitis B. Es muy importante el llenado correcto del carné de salud del niño, donde además de consignarse las vacunas recibidas, deben reflejarse todos los elementos relevantes con relación al nacimiento, puntaje de Apgar, medidas antropométricas y características clínicas iniciales y evolutivas del recién nacido. Se debe explicar a la madre la trascendencia que tiene para la correcta evolución de su hijo, los cuidados que deben seguirse en el hogar, así como la asistencia a las consultas programadas en el consultorio popular, con el objetivo de establecer el correcto seguimiento a través de la consulta inicial de captación del recién nacido en la comunidad y la consulta de puericultura. Te recomendamos revises los materiales complementarios que aparecen en el CD referentes a los elementos que conforman ambas consultas, sistematizando estos conocimientos en la clase práctica que corresponde a esta semana sobre la consulta inicial al recién nacido en la comunidad. Son varias las enfermedades neonatales cuyos primeros signos aparecen cuando el paciente ya se encuentra en el hogar. Los mismos deben ser identificados y valorados de manera adecuada en los consultorios populares para evitar, en lo posible, la progresión de afecciones potencialmente invalidantes y frecuentemente mortales. Entre los signos a reconocer por el médico de atención comunitaria se encuentra el descenso excesivo de peso durante la primera semana de vida y o el incremento inadecuado de este en las semanas siguientes, constituyendo un signo de alerta ante una enfermedad neonatal. El rechazo a la alimentación o falta de avidez por la leche y en general cualquier cambio desfavorable en la alimentación debe ser minuciosamente estudiado. Otro de los elementos a considerar es el reconocimiento de las características de las deposiciones del recién nacido, la presencia de vómitos y las regurgitaciones, así como la distensión abdominal, la cual requiere ser referida al especialista cuando se acompaña de constipación y vómitos. La obstrucción nasal es relativamente común en los recién nacidos, específicamente en aquellos que presentaron un líquido amniótico espeso. Estos pacientes pueden manifestar ruidos transmitidos que se palpan y auscultan en el tórax. Aunque es una afección banal, su evolución puede ser prolongada. Con relación al aparato cardiovascular, es importante que recuerdes
que los soplos que acompañan a algunas cardiopatías congénitas pueden surgir en cualquier momento durante el primer mes de la vida, por lo que la ausencia de soplos en los primeros exámenes no descarta la presencia de defectos estructurales del corazón. La causa más frecuente de soplo funcional al nacimiento lo constituye la insuficiencia tricuspidia transitoria, producida por la presión arterial pulmonar ligeramente elevada que tienen normalmente los recién nacidos en los primeros momentos de la vida. Con relación al llanto producido por cólicos, el mismo se caracteriza casi siempre por gritos cortos, agudos y penetrantes, separados por pausas breves. Se puede acompañar de enrojecimiento facial y de flexión de los muslos hacia el abdomen, seguido de extensión violenta de uno o ambos miembros inferiores. Cuando el llanto es persistente e intenso, se deben descartar otras causas como la otitis media, la osteoartritis o algún acceso con formación rápida de pus. Este llanto se desencadena o se exacerba al contacto con la zona afectada. Ante un neonato que llora insistentemente, sobre todo si es prematuro, se debe revisar detenidamente la región inguinal para descartar hernias atascadas. Debes conocer que tanto la hipotonía como la hipertonía constituyen signos de alarma en los recién nacidos, especialmente si aparecen en pacientes previamente normales. El pulgar sostenidamente oculto en el neonato constituye una manifestación de hipertonía. Cuando en un recién nacido se produce hemorragia digestiva, sangramiento por el muñón umbilical o en los sitios de punción entre los 2 y 5 días de vida, se debe sospechar la enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K, aunque hay que descartar otras afecciones. Resulta importante que conozcas que se debe hacer un seguimiento clínico cuidadoso de la ictericia en el recién nacido, desde el alta hospitalaria hasta los 14 días de vida como mínimo. Ambas patologías serán objeto de estudio en esta unidad temática. La demora en la desecación y caída del muñón umbilical más de 10 días puede deberse a la presencia de gérmenes que favorecen la colonización de esa zona. Ante la presencia de una tumoración en el interior de la cicatriz umbilical, hay que diferenciar entre los granulomas y los pólipos o la existencia de mucosa digestiva o vesical aberrante. Para ello te sugerimos revises la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD y realices un cuadro comparativo estableciendo las diferencias entre el pólipo y el granuloma umbilical, haciendo énfasis en el diagnóstico y tratamiento de ambos. Los antecedentes perinatales desfavorables y las enfermedades neonatales previas
incrementan la relevancia de cualquier signo sugestivo de infección. A modo de resumen, te sugerimos listes los principales signos que te hacen sospechar una enfermedad neonatal y los organices por sistemas y aparatos. Para ello, debes consultar la bibliografía del tema que aparece en el CD de la asignatura. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La etapa neonatal constituye un momento trascendental en la vida del ser humano. Es en ella donde se ajustan los mecanismos fisiológicos para comenzar el paso y la adaptación a la vida extrauterina. La atención y cuidados que se le brinden al recién nacido constituyen pilares claves para disminuir la vulnerabilidad del mismo durante el periodo de transición neonatal, evitando trastornos posteriores si se toman cuidadosamente todas las medidas que garanticen una atención y evolución adecuadas. El correcto seguimiento del recién nacido en la comunidad, así como el control y manejo de cualquier desviación de la normalidad que pudiera aparecer en su desarrollo, constituyen la base para una adecuada atención integral a la salud del neonato. Para dar continuidad al estudio del recién nacido, abordaremos durante la próxima semana los contenidos correspondientes al recién nacido de alto riesgo, iniciando el estudio del neonato con alteraciones del peso y el parto pretérmino, la asfixia neonatal, así como los traumatismos del parto, constituyendo todos ellos factores condicionantes para el desarrollo del alto riesgo neonatal.